Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra segunda edición de Future Data Ecosystems, la primera edición virtual. Solo para chequear que me estén escuchando bien, si pueden, los que están con cámara, hacerme un gesto o ponerme en el chat que se escucha. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Daniel Saplinsky y soy CEO y fundador de Retargetly. Para aquellos que no conocen la compañía, Retargetly es una compañía de tecnología que crea soluciones para permitir distintos casos de uso de marketing digital. Hoy quiero hablarles de un tema que en lo personal me divierte un montón y algo que siento que estaba en boca de todos hace 2 meses, pero que de repente es como el elefante en la habitación, ¿no? Poca gente habla de eso. Y que creo que es un error porque si bien es cierto que la fecha de vencimiento o de deprecación de las cookies se postergó 1 año y medio, bueno, yo creo que empezar a trabajar en eso hoy nos abre un montón de oportunidades, tanto como anunciantes como medios, para generar diferenciación y encontrar oportunidades para hacer crecer nuestros negocios. Así que el título de hoy es ¿cómo podemos hacer para ganar en un mundo cookieless? Para arrancar, quiero contarles acerca de un libro que estoy leyendo, que se llama Antifrágil, de Nassim Nicolás Taleb. Si no lo leyeron, la verdad es que se los recomiendo, es un librazo. Y lo que Taleb propone, así a grandes rasgos, a alto nivel, es que el mundo se puede dividir en 3 tipos de cosas, o 3 categorías de cosas. Por un lado, lo frágil. ¿Qué es lo frágil? Todo aquello que, frente a incertidumbre, frente a caos, frente a desorden, corre el riesgo de romperse o perjudicarse, como una copa de cristal. Tenemos lo robusto, que es aquello que, frente a caos y desorden, ni se beneficia ni se perjudica. Ahí pusimos un ejemplo, una estructura antisísmica. Digamos, hay un temblor y el edificio se mantiene, no se cae ni se destruye, pero tampoco mejora. Y lo novedoso por ahí que propone el autor es esta nueva categoría de lo antifrágil, que es lo opuesto a lo frágil. ¿Qué es lo antifrágil? Bueno, todo aquello que se beneficia con el caos. Por ahí cuesta pensar en cosas que se beneficien del caos o de un shock. El autor propone un ejemplo de la mitología griega. No sé si lo conocen, pero hay una criatura que se llama Hidra, que cuando alguien le corta una cabeza, lo ataca. Bueno, cada vez que se le sale una cabeza, le vuelven a crecer 2, ¿no? Es un sistema que se beneficia a partir de los golpes o cuando lo intentan lastimar. ¿Y por qué hace esta distinción de categorías de cosas? Bueno, porque lo que dice es, el futuro la verdad es que no se puede predecir. Es muy difícil de predecir y no vale la pena ni siquiera intentarlo. Algunos ejemplos de esto recientes es el COVID, por ejemplo, o los crashes económicos. Pero lo que sí propone es que sí podemos medir qué es frágil y por consecuencia qué es antifrágil, y que sí podemos influenciar esos sistemas para tratar de que sean menos frágiles y llevarlos a lo más antifrágil o robustos, por lo menos, posible. Miren, les quiero contar una historia personal. Hace más o menos 2 meses, un viernes 23 de julio a las 9:30 de la mañana, un día soleado, y me lo acuerdo perfecto porque tuvo un impacto fuerte en mi vida. Salí a patinar, ando en skate, y como lo he hecho millones de veces, pero ese día justo me resbalé y me fracturé el tobillo. Y después de 2 cirugías y casi 9 tornillos, así quedó mi pie, con una placa y bueno, todos esos tornillos que ven ahí. Esto fue algo que completamente me sacudió y fue como un buen recordatorio de lo frágil que soy o lo frágil que es el ser humano. Acá tengo una foto de mi nena interviniéndome el yeso, que por lo menos lo hizo un poquito más llevadero. Todo ese tiempo que implicó mi recuperación. Pero la verdad es que les mentiría si les dijera que fue fácil. La verdad que fue un periodo súper duro donde toqué fondo
muchísimas veces. Este recordatorio de la vida me hizo recalcular, me di cuenta que un montón de las cosas que yo creía que eran importantes y todos los planes que tenía para ese momento se desvanecieron. Viajes, objetivos. Es como que mi vida se puso en pausa por un segundo. Y después de atravesar mi etapa de duelo, donde realmente toqué fondo, donde realmente tuve que eh, buscar formas creativas de poder hasta servirte un vaso de agua, porque si nunca se fracturaron, hasta buscar un vaso de agua con muletas es complicado. Y después de mucho dolor, logré conectar con otra cosa. Logré conectar con la sensación de oportunidad, ¿no? ¿Y por qué oportunidad? Porque si había algo que esta situación me regalaba, era el regalo del tiempo. Algo que siempre me quejaba de que no tenía y un montón de cosas dejaba de hacer por falta de tiempo. Y de repente acá estaba, la vida dándome este regalo del tiempo. Bueno, con ese regalo empecé un montón de cursos que siempre quise hacer, empecé a leer un montón de libros que siempre quise leer y que no lo hacía por tiempo, entre ellos este libro que les estoy comentando, y todavía no sé cómo se va a repagar, pero por lo menos me dieron una idea y una historia para conectar con esta charla. Y ahora la pregunta que tengo para ustedes es la siguiente. ¿Nos trae alguna oportunidad cookies como industria o como anunciantes o como medios o como agencias? Así como la fractura a mí me regaló el tiempo y la oportunidad de hacer cosas que de otra manera no iba a hacer. Bueno, ¿nos trae alguna oportunidad que no estemos observando? Un buen punto de partida puede ser observar, bueno, qué tan frágil o antifrágil es el ecosistema digital, la publicidad digital. Este slide lo usamos en la sesión anterior. En este slide se puede ver la inversión en digital spend en Internet, en publicidad digital, y la concentración tanto en las plataformas grandes como la parte que le corresponde a la Internet abierta. Miren, acá yo leo dos cosas, ¿no? Si uno ve esos anillos concéntricos, cómo va creciendo. Entonces, si uno ve el sistema como un todo, puede decir, bueno, estamos ante un sistema antifrágil, ¿no? Porque no importa el COVID, no importa la macroeconomía, la política, digital crece año tras año. Bueno, sí, uno podría decir que sí, pero fíjense cuando uno mira la porción que corresponde a la Internet abierta, cómo, si bien el resto crece, lo hace a expensas de una contracción del share que le corresponde a la Internet abierta. Lo que uno podría decir, bueno, eso no parece ser tan antifrágil. Y para colmo, aparecen nuevas regulaciones de tratamientos de datos, aparecen nuevas restricciones de las plataformas y los sistemas operativos respecto a uso de identificadores y de datos para marketing digital, o lo que todos ya sabemos y que ahora no se habla tanto, Google decidiendo que no van a existir más las third-party cookies. Y obviamente eso crea más antifragilidad todavía, más fragilidad, perdón, todavía. ¿Y por qué? Porque esos identificadores soportan los casos de uso que hacen a la propuesta de valor de la publicidad en Internet. La medición y la analítica, el control de frecuencia, la segmentación de audiencias, pero sobre todo, poder hacer eso cross sitio, cross aplicación, cross dominio, ¿no? Uno de los grandes beneficios que supo traer la compra y venta programática. Entonces podríamos decir, bueno, la Internet abierta, el marketing en la Internet abierta todo el resto parece estar bien posicionado para beneficiarse del caos y del shock, porque el marketing uno a uno sigue siendo más fácil en los walled gardens. Pero bueno, no quiero ser fatalista, porque yo no creo realmente en que esto sea tan terrible. Y la pregunta que les quiero hacer es, frente a este contexto, ¿hay alguna forma de que podamos crear antifragilidad, tanto siendo anunciantes y aprovechando toda esta reconfiguración de reglas, de descubrir nuevas formas de alcanzar al consumidor
en un momento donde hay cada vez más touch points para poder alcanzarlo y en un landscape donde la regulación y los mecanismos de identificación cambian todo el tiempo? O del lado de los medios, ¿podemos crear alguna propuesta de valor superadora que me ponga en una posición más similar a los grandes beneficiados, como veíamos en el slide anterior? Bueno, hoy lo que les propongo es, o los invito, a escuchar algunos de los 5 paradigmas posibles que se están discutiendo hoy de cómo va a ser la publicidad y el marketing del futuro. Por ahí, para que sirvan de estimuladores o disparadores de ideas de cosas que podamos hacer hoy, no que suceda, porque ahí probablemente ya va a ser demasiado tarde. Los 5 paradigmas que vamos a ver es el típico de full first party data. Escuchamos a todo el mundo hablar de el futuro es todo lo que tenga que ver con la data que yo puedo generar. Vamos a hablar de los APIs o APIs que están desarrollando las plataformas. Vamos a hablar de data clean rooms. Vamos a hablar de contextual y vamos a hablar de universal IDs. Así que con eso arrancamos. Vamos por el primero. Full first party data. A ver, un buen lugar para arrancar explicando esto, creo que es explicar la diferencia entre una cookie first party y una cookie third party, porque no son lo mismo y porque las dos no se van a eliminar, solo se va a eliminar la third party. Una cookie first party es la capacidad de identificación de un usuario en un dominio propio, ¿no? En el ejemplo podemos ver, Movistar puede generar un identificador de un usuario que navega en su propiedad, ¿no? Pero un tercero, por ejemplo Google, no puede leer ese identificador o poder hacer algo con ese identificador. Esto alimenta un montón de casos de uso, que por ejemplo, cada vez que nos logueamos en un sitio web o agregamos un producto al carrito, bueno, este tipo de mecanismo es lo que nos permite que la navegación sea y la experiencia sea mucho más fácil. Por el contrario, también tenemos lo que es una cookie third party, que es básicamente un dominio tercero, por ejemplo Google, puede plantar un identificador en un dominio de otra compañía, por ejemplo Movistar, y leer ese identificador efectivamente. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, esto es lo que nos permitía, lo que hablábamos antes, poder hacer los casos de uso como medición, targeting, compra y venta de publicidad, cross dominio o cross aplicación. Ahora, ¿cuál es el problema? O volviendo atrás, lo que se elimina es esto. Esto se mantiene, ¿no? Entonces, si tuviera que sintetizar un poco cuál es la postura de las plataformas de Apple y de Google, que son los principales stakeholders que están forzando estos cambios, se me viene a la cabeza este meme, ¿no? Como, bueno, todo lo que sea medición, frecuencia, targeting, mi propio dominio está todo bien, pero todo lo que sea en múltiples dominios, no, eso no. ¿Y por qué digo este meme? Porque en realidad, en mi propio dominio, es entre comillas, porque también lanzaron algo que se llama First Party Sets, que es la capacidad de, si yo soy una compañía y tengo múltiples dominios, bueno, poder usar el mismo sistema identificador en todos mis dominios, ¿no? Claro, si sos Google o Apple, te conviene un montón, porque tenés el 95% de tus usuarios en tu base de datos, ¿no? De la población. Ahora, no es algo tan bueno si sos el resto de la porción de Internet que veíamos antes. Pero digo, independientemente de eso, ¿qué pasaría si este es el paradigma que se impone? Bueno, nosotros internamente llamamos este escenario los Million Walled Gardens. ¿Por qué? Porque, digamos, si solo voy a poder hacer la medición y la analítica, el control de frecuencia y la segmentación, pero solamente en mi sitio, bueno, automáticamente cada sitio se convierte en un propio walled garden, ¿no? ¿Y qué pasa? A los anunciantes y a las agencias no les da el ancho de banda para tratar a cada sitio, cada aplicación como un propio walled garden, ¿no? Entonces, cross sitio se complejiza y la compra y venta programática, como la conocemos, hoy por lo menos, cambiaría. Una especie de, también, a partir de la sesión anterior, alguien del equipo de CMI que participó hizo esta analogía y me pareció genial, que es una especie de torre de Babel, ¿no? Donde tenés 3 millones de compañías
cada una habla su lenguaje distinto y genera caos y no genera colaboración, beneficiando de alguna manera más todavía a los walled gardens y creando más fragilidad para la Internet abierta. Vamos al segundo paradigma. A ver, vamos a ver cómo venimos de tiempo. Parece que venimos bien. El segundo paradigma tiene que ver con las APIs que están lanzando las plataformas para supuestamente subsanar todos esos casos de usos que se ven amenazados, ¿no? Y acá podemos hacer una matriz de la plataforma y el dispositivo, ¿no? El entorno, web o mobile. Si vemos lo que Google propone, por ejemplo, para web, que se llama Privacy Sandbox, es un set de APIs en la cual cambia un poco la lógica de cómo sucede la recolección de data y dónde se guarda esa data, de cambiarla de el dominio o la compañía y pasarla al navegador y al dispositivo, ¿no? Además de agregarle algunas técnicas de privacidad diferencial que en breve las voy a tocar por arriba y profundizar. Apple, por el contrario, en web lanzó ITP o Internet Tracking Protection, que directamente dijo, bueno, voy a eliminar las third party cookies y también voy a ofuscar la IP. No lanzó ninguna API ni nada, solamente dijo, esto no, el cross-domain no va más. En mobile, por Google, todavía no hay una solución propuesta, pero todas las señales parece ser que lo que está construyendo en Privacy Sandbox para web serían las ideas que alimentarían las soluciones de mobile también. Distinto es el caso de Apple, donde Apple sí lanzó ATT, que es App Transparency Tracking. Para aquellos que tengan un iPhone y hayan actualizado a la última versión de iOS, van a ver que ahora al interactuar con determinadas aplicaciones me aparece un pop-up que me dice, ¿estás dispuesto a compartir tu identificador de publicidad? ¿Estás dispuesto a que te traqueen? Bueno, cambió una lógica de opt-out antes a una lógica de opt-in. Ahora el usuario tiene que dar OK en todas las aplicaciones con las que interactúa para que esa aplicación realmente pueda hacerse del identificador para publicidad y permitir los casos de uso que mencionábamos antes. Un comentario acá es, no hace un lenguaje demasiado amistoso, con lo cual los rates de opt-in están alrededor del 40-50%. Habíamos dicho que íbamos a tocar por arriba lo que está haciendo Google con Privacy Sandbox. Y solo para mencionar algunos casos de uso, cómo se están reemplazando, por ejemplo, para la parte de medición, sacó Attribution API, que es básicamente una API en la cual yo puedo atar un evento como una compra o una conversión y le puedo preguntar al browser, bueno, ¿a qué campaña este usuario que hizo este evento vio la campaña que le mostré, hizo el clic en la campaña que le mostré, pero de una manera agregada? Acá no lo puedo a nivel ID, sino lo puedo ver a nivel grupo de usuarios a partir de preguntarle al browser. No hay data guardada en ningún third party. Por otro lado, para la parte de targeting, propone flocks o cohorts o grupos de usuarios. Y acá la lógica es cambiar de un targeting a nivel ID usuario acá a una lógica de targeting de grupos de más o menos 10.000 usuarios. Y en esos grupos de 10.000 usuarios son grupos de personas o dispositivos que tienen un patrón de navegación similar. No se sabe qué es ese patrón, pero no importa, según Google. Los agrupamos porque navegaron demasiado parecido y a partir de ahora se puede alcanzar a estos grupos de usuarios que navegan parecido. Por otro lado, también propone Fletch, que es para el caso de uso de retargeting. Este es interesante porque pasa la lógica del bidding o la subasta por el espacio publicitario al dispositivo. ¿Cómo funciona? Si un usuario realiza una acción en mi sitio, puedo etiquetarlo avisándole al browser, quiero etiquetar a este usuario, y si ese dispositivo después navega en un lugar donde hay un espacio publicitario, en ese dispositivo se genera una subasta en tiempo real, donde participan un montón de compañías que quieren alcanzar a esos usuarios, pero toda la data queda en el dispositivo y no en algún servidor de alguna compañía de terceros. Y por último, otro tema que también es súper competente, que es el tema del fraude. Google lo que dice es, bueno, no, dejemos de usar señales para tratar de determinar si un usuario es un bot o realmente es una persona.
empecemos a usar señales o pruebas de humanidad, por ejemplo, como un registro, un login, un captcha completado, y generemos un token de confianza. Muy por arriba, alto nivel, eso es lo que está proponiendo. ¿Cómo resuelve los casos de uso que hablábamos antes? Bueno, la medición y la analítica la resuelve, el control de frecuencia, digamos que también. La segmentación la ponemos en amarillo porque, si bien resuelve el caso de uso de retargeting, el caso de uso de prospecting nos parece que no es superador a lo que existe hoy, ¿no? Targetear a grupos de personas de 10.000 en base a un random de eventos, seguramente no va a ser mejor que poder targetear a una persona a partir de un evento y lo que es relevante para esa persona. Entonces, cross-sitio y compra-venta programática los ponemos en amarillo también porque a priori cambiaría un poco la lógica de cómo lo estamos pensando hoy. Tercer paradigma, Data Clean Rooms. Este es algo interesante porque es como un nuevo concepto que implica conectar data sin mover data. ¿No? Un retail que tiene una lista de consumidores a los cuales quiere alcanzar. Y tenemos una compañía B, que es un publisher, que tiene espacios publicitarios y puede mostrar publicidad, ¿no? Y compañía A quiere poder alcanzar a su lista de consumidores en la compañía B. Bueno, ¿cómo resolvería esto antes? Bueno, compañía A le pasaría un listado de data, con datos, a compañía B, y compañía B se fijaría si encuentra a esos usuarios en su ecosistema. ¿Qué es lo que propone Data Clean Rooms? Es, bueno, introduzcamos una compañía C que cree un ambiente seguro, que pueda crear una imagen de la data de la compañía A, que pueda crear otra imagen de la data de la compañía B, y que en vez de que la compañía A le comparta data a la compañía B, compañía C contrasta las imágenes de la data, literal, como si fuera una imagen, como si yo le sacara una foto a la realidad, bueno, lo que estoy viendo es una foto, no estoy viendo la realidad, ¿no? Entonces no estoy viendo los datos, estoy viendo una foto de los datos, y esa foto se agregan técnicas de encriptación, técnicas de privacidad diferencial, con lo cual yo puedo contrastar dos fotos, ver la intersección, la similaritud entre dos fotos, sin comparar las realidades. Eso es algo interesante porque permite a la compañía A ver la intersección con la compañía B sin mover los datos del lugar, ¿no? Esto hace que sea súper compliant con todas las regulaciones como GDPR, CCPA, LGPD, pero tiene sus complejidades también, y ahí los vamos a ver. Medición analítica lo resuelve, el control de frecuencia también, la segmentación de audiencias, digamos, y poder hacer segmentación cross-sitio también. Pero lo ponemos en amarillo porque tiene un desafío que es, esta tecnología es costosa y difícil de implementar, con lo cual genera un desafío de escala de adopción, ¿no? Este paradigma está buenísimo si tengo a todo Internet con un clean room y yo puedo contrastar mi data contra casi todo Internet de manera descentralizada. El problema es que esto tiene un costo y no todo Internet va a poder adoptarlo. Vamos al cuarto paradigma. El cuarto paradigma es contextual. Digamos, me imagino que casi todos lo conocen, pero para aquellos que no lo conocen, es la capacidad de poder alcanzar a una audiencia a partir del contexto en el que está. Por ejemplo, si estoy viendo una noticia de deportes o viendo un sitio con contenido de deportes, impactarme a partir de ese contexto. ¿Cuál es el tema con esto? O sea, mucha gente está discutiendo y dice que volvemos de vuelta al contextual targeting como paradigma de targeting. El problema es que esto por sí solo no resuelve los otros casos de uso, no resuelve la medición y la analítica, el control de frecuencia tampoco. Digamos que la segmentación cross-sitio es posible, ¿no? Pero lo ponemos en amarillo porque no es mejor esto, no genera mejor ROI que la propuesta de valor de audiencias y targeting uno a uno. Entonces, y ni hablar de que va a haber algunos que van a seguir permitiendo impactar por audiencia. Entonces, yo en lo personal no le pondría demasiadas fichas a esto. Vamos al quinto paradigma, que son los Universal IDs. Los Universal IDs son una especie de token de identidad o identificador a partir de señales, tanto determinísticas como probabilísticas. Creo una especie de documento de identidad
que se puede utilizar para colaborar cross dominio y cross aplicación y permitir los casos de uso que hablábamos antes. Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, imagínense un usuario navega en un sitio como el Universal en México, se loguea, ¿no? Y pasa cierta data a la API creadora del Universal ID, se encripta, se genera un ID, se encripta y se guarda en la first party cookie ese número de documento de alguna manera encriptado, ¿no? Si el mismo usuario navega en otro sitio, bueno, se levantan ciertas señales también, que pueden ser determinísticas si en el caso que hay un paywall, por ejemplo, o si no otras, como probabilísticas, como por ejemplo a la hora en la que se conectó, el IP, el tipo de dispositivo al que se conectó, etcétera, para tratar de inferir que es la misma persona. Y a partir de toda esa lógica, logro generar un identificador que me permite soportar los casos de uso que hablábamos antes, ¿no? De manera privada y segura. Medición analítica, podemos lograrlo. Control de frecuencia también. Segmentación por audiencias también. Y también podemos hacer esto cross-sitio y mantener la compra programática y compra y venta programática como la conocíamos antes. ¿Cuáles son algunos desafíos? Bueno, esto es nuevo, todavía falta escala y adopción, pero si me preguntan qué es más probable, generar más adopción de esto versus clean rooms, como clean rooms tiene un costo y esto en principio los Universal IDs que están dando vuelta no, me imagino que va a haber una adopción más grande, por lo menos en el corto plazo de esto. Acá podemos ver algunas de las compañías que están creando soluciones de identidad o identificadores propios, entre las cuales obviamente Retargetly es una de ellas. Nuestro identificador, para aquellos que no lo conocen, es IDX, que es el identificador cookieless que estamos pensando para Latinoamérica. Hay otros bastante conocidos como Unified ID de Traders, que es open source y es solo determinístico, o LiveRamp IDL, que es solo determinístico. Lo que vimos que faltaba en el mercado es una solución diseñada para Latinoamérica, y lo que vemos en Latinoamérica es la penetración de paywalls en la región es muy, muy, muy baja. Entonces, si solo se va por una solución determinística, vamos a dejar afuera del ecosistema a muchísimos usuarios y la capacidad de impactar a esos usuarios, que es muy valioso para un montón de marcas. ¿Cómo funciona? Básicamente es un ID que le sirve a todos los stakeholders de la cadena de valor, tanto el medio como la marca, y a las distintas plataformas que intervienen en el medio, como los DMPs, los DSPs o los SSPs, para poder hablar ese lenguaje que habíamos antes con la Torre de Babel que no se podía. Acá sí les permiten hablar el mismo lenguaje de manera segura y poder permitir compra y venta de publicidad. Esto, y la pregunta que les quiero hacer: ¿cuáles de las anteriores creen que va a ser el futuro de la publicidad en Latinoamérica? Y acá realmente quiero sondear y tener una percepción de lo que piensan ustedes, de lo que la audiencia piensa. Por eso los invito a que contesten el survey que Alejandra va a estar compartiendo en el chat. Y en 60 segundos, un minuto, más o menos, vemos los resultados y los comparto con ustedes. Bueno, muchas gracias a aquellos que participaron. Vamos a ver qué sucede. Esto es súper interesante. Ah, interesante. Bueno, pareciera ser mix de algunas, mix de todas. Ok, pareciera ser que hay consenso en que la solución va a ser más que una. Lo cual, espectacular. No, juro que esto no está ensayado, pero me permite, a ver si puedo volver a compartir mi pantalla, me da pie a nuestro punto de vista. Nuestro punto de vista es, bueno, intentar surfear todas las olas, ¿no? O sea, ahí se están planteando 5 paradigmas y lo ideal sería poder probar todos, ¿no? Pero cualquiera que haya hecho surf en la audiencia, no sé si tenemos algún surfer o surfer, la capacidad física es limitada, no podemos realmente tratar de remar todas. Y muchos dicen que el arte del surf, más que la técnica, es
saber esperar a la ola correcta y posicionarse en el lugar correcto para surfear a las mejores olas, ¿no? Entonces, si uno que tuviera que decir, bueno, tengo un ancho de banda limitado, y siguiendo también, volviendo a la idea de Taleb, elijamos aquellas opciones que minimizan mi downside, es decir, si todo sale mal, no me deja fuera del juego, pero aquellos en que el upside puede ser exponencial. Si participo, realmente puedo generar alguna diferenciación alta, ¿no? Entonces, con el equipo nos tomamos el trabajo de hacer un score de cada una de estas y medirlo en 4 ejes. Digamos, ¿qué tanto representa esto como una ventaja competitiva que puedo crear a partir de esto? ¿Esto va a ser algo ampliamente usado? ¿Me puedo dar el lujo de no hacer esto? ¿Y genera esto una mejora exponencial? Vamos uno a uno. Voy a correr esto para poder ver. A ver, ahí va. Bueno, first party data. Empezamos. ¿Genera una ventaja competitiva? Sí. Creo que a esta altura del partido todos sabemos que poder entender mejor a nuestros consumidores y poder dirigirnos mejor a nuestros consumidores genera una ventaja competitiva. Y de hecho, es una ventaja competitiva porque todavía hay compañías que no lo están haciendo, ¿no? En algún momento va a ser algo más defensivo que ofensivo, pero hoy pareciera ser que sigue siendo algo ofensivo. Está siendo ampliamente usada, ¿no? Lo que decíamos recién. Debería hacerlo, obvio. ¿Genera una mejora exponencial? La verdad que sí. De no hacer colección de datos primeros y activarlos a hacerlo, genera una mejora 10x. Le ponemos un score 7 a este puntaje. Vamos con el segundo, los browsers de los APIs. ¿Genera una ventaja competitiva? Y la verdad no sé, es lo que por defecto va a hacer todo el mundo, ¿no? Todo el mundo trabaja con Google, no es que vamos a dejar de trabajar con Google, con lo cual, inevitablemente al trabajar con ellos, vamos a estar dentro de este ecosistema, con lo cual no voy a estar generando una ventaja competitiva a partir de eso. Creo que el lado de la oferta también es como el 85 en Latinoamérica, con lo cual no queda otra, no me puedo dar el lujo de no hacerlo, pero genera una mejora exponencial y a priori por lo que veíamos antes, no. O sea, la capacidad de targeting pareciera ser un poquito peor. Igual le ponemos un 7 porque es algo que no nos podemos dar el lujo de no experimentar, de no hacer. Vamos con data clean rooms. ¿Me genera una ventaja competitiva? Y sí, porque en algún momento tu data, tu solo jugar con tu first party data no va a alcanzar, ¿no? Lo que veíamos antes. Salvo que seas Google, Facebook y tengas al 90% de la población en tu base de datos, no va a ser suficiente y vas a necesitar colaborar con terceros para alcanzar mejor, ya sea a tus consumidores y personalizar mejor los mensajes, o alcanzar nuevos prospectos. Ampliamente usada, no. Tenemos la barrera del costo y la complejidad, ¿no? y el nivel de madurez de las organizaciones. Si recién estamos arrancando a recolectar data creada por nuestras organizaciones, y la verdad que meternos en sistemas descentralizados suena como un desafío amplio para el momento de mercado. ¿Debería hacerlo? Bueno, depende de cada uno. ¿Genera una mejora exponencial? Sí, claramente poder sumar datos a lo que hoy tengo genera una mejora. Le ponemos un score de 5 por su dificultad de escalabilidad. Con contextual fuimos un poquito más malos. No vemos que esto pueda generar una ventaja competitiva. No vemos cómo poder pasar de un paradigma donde pueda alcanzar la audiencia que realmente necesito a tratar de adivinar y alcanzar a una audiencia en base usada. La verdad es que no lo sabemos. Debería hacerlo. Se podría probar, puede ser que haya en algunos casos de uso, sí tiene sentido el contexto. Genera una mejora exponencial, no a nuestro criterio, le ponemos un 2 de puntaje. Quinto, Universal IDs. ¿Genera una ventaja competitiva? Sí, para mí sí. En un momento donde se están reconfigurando las leyes de Internet y donde Google por defecto va a ser más difícil el marketing 1 a 1. Si yo puedo seguir haciendo marketing 1 a 1 en la Internet abierta, y bueno, eso me da un edge por sobre otras compañías que no lo hagan. Entonces, ¿me puede generar una ventaja competitiva? ¿Puede ser ampliamente usada? Yo creo que sí. De vuelta, no tiene un costo, pareciera ser hoy que no tiene un costo asociado a la adopción. Y tampoco tiene un costo de oportunidad. La verdad es que no pierdo nada por probar un Universal ID. ¿Debería hacerlo?
Y si no tiene un costo y, como dice Taleb, si el downside es realmente muy bajo y el upside puede ser exponencial y hay cero costo de oportunidad, para mí es un no-brainer. Genera una mejora exponencial, puede hacerlo. A este le ponemos un 10, ¿no? Entonces, siguiendo por ahí con el ejemplo de los surfers que hablábamos antes, si tengo una capacidad limitada física, entonces tengo que elegir solamente estas 5, de vuelta, si puedo elegir las 5, probamos las 5, pero si tengo que elegir 3, nosotros elegiríamos aquellas que en esta tabla de 7 para arriba por el poco downside y el alto upside que puede generar. Pero de vuelta, este es nuestro análisis. Yo creo que esto debería ser como un disparador para que cada organización haga su propio análisis para ver qué tiene sentido para cada uno. De hecho, ahora los voy a dejar con Martín D'Adamo, que es nuestro Head de Partnerships, que va a profundizar mucho más en esta idea, muy enfocado para publishers, no solo para anunciantes, y va a bajar por ahí un poco a nivel más tangible alguna de estas ideas. Y yo quiero cerrar por ahí con esta pregunta, y volviendo a la idea de Taleb, ¿no? Cookieless es un tsunami, es una ola gigante. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Lo vamos a enfrentar con fragilidad y nos va a llevar puestos? ¿Vamos a tratar de que no nos lleve puestos y generar robustez? ¿O vamos a intentar surfear la ola y que sea una surfeada épica? Muchas gracias a todos por escucharme. Cualquier duda pueden preguntar por el chat y les contestaremos en offline. Gracias. Muchas gracias, Dani, por la introducción y gracias a todos y a todas los que están participando. Como bien dice Dani, vamos a llevar un poco de estos conceptos enfocados más que nada en publishers y con un par de accionables un poco más tangibles. Por las dudas pregunto, ¿se me escucha bien? ¿Me pueden dar un ok? Gracias, ahí lo recibí. Más que nada, antes que nada, agradecer a todos los que están participando. La verdad que sé que por ahí a veces la modalidad virtual puede ser un poco incómoda, o para otros puede ser muy cómoda, pero creo que igual para nosotros es clave que como industria sigamos generando estos espacios y tratando de juntarnos de la manera que se pueda, y sobre todo para hablar de temáticas que son bastante relevantes hoy y de acá a unos años también. Voy a hacer una breve agenda o índice de lo que vamos a estar viendo. Por un lado tenemos esta intro, bueno, un poco relacionando a lo que presentó Dani. Dentro de la intro también vamos a hablar un poquito de historia sobre cookies, no me quiero meter en muchísimo detalle, pero sí dar un mínimo de contexto pasado y presente. Un resumen de casos de usos que por ahí afectan específicamente a publishers, en realidad a toda la industria, pero a publishers específicamente. Algunos mitos que me gustaría desterrar, creo que Dani habló un poco del tema y creo que es importante seguir repasándolo. Y luego el foco por ahí de esta presentación, que es un roadmap para publishers desde acá a 2023 para que puedan organizarse mejor y en torno a por ahí qué acciones tomar y cómo planificar internamente y para sus equipos. Y al final, lo que hice fue, la verdad vengo hablando con publishers durante bastante tiempo, tanto en Retargetly como antes, y este año muy enfocado en estas temáticas. Compilamos algunas preguntas frecuentes que nos suelen hacer y otras que nos enviaron antes del evento y que creo que seguramente a todos les van a interesar responder. Voy a tratar de responderlas de la forma más clara y concreta posible para que se lleven eso también. Bien. Bien, bueno, para empezar me gustaría destacar un año, 1994. Yo ya tenía 10 años, no sé todos los demás. En 1994 el navegador Netscape utiliza por primera vez las web cookies, que es una tecnología que la toma prestada de otro tipo de desarrollo llamada Magic Cookies. Y en este caso la utiliza para resolver las necesidades de un cliente de e-commerce que tenía en el momento. Una funcionalidad que hoy es muy familiar, que es la de poder tener un carrito de compras y no perder el historial de lo que seleccionaste o tu login al entrar o salir del sitio, ¿no? Algo que por ahí hoy pensamos que es fácil, pero en ese momento no se había hecho nunca.
Y como para entender, ¿no?, un poco el estado de la Internet en 1994, algunos por ahí pensarán que no es tanto, otros ni siquiera habrán nacido. Internet en ese momento se veía medio parecido a esto, a estos screenshots que encontré. Y para ser claros, no existía Facebook, no existía Google, no existía Amazon, no existía YouTube, no existía Mercado Libre, y no existía ni siquiera la visión todavía de tener un dispositivo con Internet en el bolsillo todos los días a toda hora, ¿no? Entonces, obviamente estamos hablando de algo, una tecnología muy vieja o antigua, que se sigue utilizando, que funciona para un montón de casos de uso, y que obviamente también, al ser a tener tanta historia y tanta antigüedad, probablemente está a la necesidad de una opción superadora, ¿no? Voy a hacer un fast forward rápido, 23 años, que pasan rápido. Si nos situamos en 2017, es el quizás primer paso de esta deprecación de las cookies. El navegador, bueno, en realidad Apple anuncia que en su navegador Safari va a cambiar la política de cookies de terceros a un día de permanencia. Antes eran 30 días, ¿no? Y ya a mediados de 2018, o sea, un año después aproximadamente, redobla esta apuesta y bloquea todas las cookies de terceros por default en Safari. En 2019, a principios, se le suma Firefox, otro navegador, y Opera, incluso aparecen algunos navegadores que están diseñados exclusivamente ya para funcionar sin este tipo de cookies, como Brave, ¿no? Algo que creo que es importante destacar, en Latinoamérica esto no tuvo muchísimo impacto porque la penetración tanto de Safari o de Firefox o incluso de los otros navegadores no es tan grande. No sé, calculamos que Google Chrome tiene alrededor de un 90% de market share, 80 y pico. Pero en principios de 2020, justito antes, en enero, antes de que surgiera el tema de la pandemia, Google anuncia que en un plazo de 2 años va a dejar de tener cookies de terceros en Chrome, y que tiene planificada una solución llamada Privacy Sandbox, donde va a intentar resolver algunos casos de uso que hoy o que en ese momento se ejecutaban a través de cookies, ¿no? Un mes después cambia también parte del funcionamiento de las third party cookies en Chrome, forzando a los desarrolladores a adoptar una tecnología que se llama Same Site. Nosotros, ya por ese entonces, fue el primer momento, unos meses después que anunciamos IDX. Y ahora tenemos como la última, si se quiere, noticia, ¿no? Pensando en el último anuncio de Google, donde sabemos que finalmente la decisión fue pospuesta y la fecha estimada, creemos, va a ser a mediados de 2023, ¿no? O sea que tenemos un tiempo extra, pero la tendencia está bastante clara, ¿no? Este partido, esta historia de las third party cookies efectivamente se va a acabar, y lo que nosotros pregonamos desde Retargetly, y creo que lo dijo Dani en un momento al principio, es tomemos este tiempo extra inteligentemente y veámoslo como una oportunidad, ¿no? No pensemos catastróficamente, creemos que hay un montón de alternativas y soluciones que pueden ayudar a ustedes a que esto sea una oportunidad de crecimiento exponencial. Bien. Volviendo un poquito a lo que decía al principio, mi idea es tratar de hablar un poco enfocado en publishers. La realidad es que por más que la presentación está enfocada en publishers, creo que es relevante para todo el ecosistema, ¿no? Y ya vimos un poquito de historia, y ahora me gustaría contarles, a nuestro entender, cuáles son las implicaciones más grandes para publishers, ¿no? Entonces, algo que creo que está bueno, y esto lo solemos comentar bastante, es hay muchos que piensan que por ahí las third party cookies no son tan importantes y que quizás con first party data o con otras tecnologías resolvemos todo casi de igual manera. La realidad es que eso no es muy real en la práctica. Hoy por hoy tenemos, digamos, como en Internet o en lo que es marketing digital, varios pilares, ¿no? Que son, por un lado, los datos, las métricas, los usuarios, el inventario, los contenidos, y todo eso funciona a través de un único conector que conecta estos datos, que conecta los contenidos de los medios, que conecta el inventario al que queremos llegar y a los usuarios que queremos alcanzar, que son las cookies, en este caso las cookies de terceros. Entonces, en resumen, para nosotros sin cookies de terceros no existe esta conectividad, ¿no? Y eso es lo que creemos que más está en peligro, ¿bien? Y pensando, bueno, en caso de uso, esto es un slide que ya mostró Dani hace un ratito, es
¿Cuáles son los casos de uso que se ven amenazados? Y en realidad muchísimos, ¿no? Desde lo que es medición, desde lo que es control de frecuencia, tipos de segmentación, posibilidad de hacer cross-site, retargeting, conectividad en general, ¿no? Y particularmente me atrevo a decir que cualquier publisher hoy digital que genera revenue vendiendo espacios de publicidad corre o genera ingresos a través de alguno de estos productos, directa o indirectamente, ¿no? Seguramente corran campañas de retargeting, seguramente participen de estrategias que abarcan a más sitios, donde por ahí se aplican frecuencias o segmentaciones generales para todos. Y volviendo también a ciertos contenidos que mostraba Dani, ¿no? Pensando en la Internet abierta versus los walled gardens, ¿quién se ve más beneficiado? ¿Quién tiene más escala? ¿Quién tiene más capacidades de segmentación y que no depende de ser party cookies? A mi entender, obviamente, los walled gardens. Bien, entonces, me parece que en muy resumidas cuentas, ¿cuál es el impacto para publishers, ¿no? En mi punto de vista es, por un lado, si vos no podés ofrecer y resolver las necesidades de tus clientes y ofrecer soluciones que estén acordes a lo que tus clientes están buscando en términos de segmentación, de frecuencia, de tecnología, básicamente tu producto pierde calidad, ¿no? Estás ofreciendo un producto que es de menor calidad al que tenías y de menor calidad probablemente al de tus máximos competidores. Al tener menor calidad, tus competidores se agrandan y vos te achicás, es decir, perdés competitividad ante quien puede ofrecer mayores herramientas de segmentación, mayor volumen y escala, ¿no? Y en este caso, y digo, no hace falta que lo diga yo, hoy por hoy ya Google y Facebook son los principales competidores de los medios en lo que es la torta de distribución de pauta digital, y para mí acá vuelven a salir ganadores, ¿no? Porque tienen muchas más herramientas y no pierden muchos de los atributos que ofrecen. Y en consecuencia, a ver, mi paso lógico viendo estos dos primeros steps es, si tenés un producto inferior en calidad y en escala, si tenés competidores que son mejores que vos, lo más probable es que tengas que venderlo más barato y que por ende generes menos ingresos. Entonces, sin ser alarmista, sí creo que es una temática que todos deberían estar en mayor o menor medida teniendo en consideración. Y un poco la idea también de esta presentación es ayudarlos a organizar un poco ese roadmap, ¿no? Pero antes de ir puntualmente a esta parte, me gustaría volver sobre algunos puntos que solemos mencionar bastante y que Dani ya mencionó, y que también lo hablo mucho cuando me hacen preguntas, que son algunos mitos que a mi entender son equivocados, ¿no? El primero es las soluciones que cada medio construya su propio walled garden. Lo habló Dani hace un rato y no voy a super profundizar, pero yo creo que muchos me lo siguen planteando o lo siguen planteando y creo que acá es un concepto que falla en varias aristas, ¿no? En primer lugar, creo que hay muy pocos medios a nivel mundial que cuentan hoy con un volumen de datos y escala que les permita ponerse en ese lugar de forma competitiva, ¿no? Una cosa es hacerlo y otra cosa es que sea competitivo con el resto. Y por otro lado, también pensando ya operativamente, ¿no? ¿Cómo funciona hoy la ejecución de pauta digital? En general, casi toda está centralizada en agencias o en trading desks dentro de las agencias, y me cuesta imaginarme que estos equipos de las agencias o de los trading desks, que son quienes finalmente ejecutan la gran mayoría de la pauta, puedan de golpe adaptarse a reglas, tecnologías, nomenclaturas, precios diferentes por cada walled garden en el que quieren pautar, ¿no? Me parece que a nivel equipo ni siquiera es escalable, y a nivel operativo es muy difícil de ejecutar, ¿no? Y además probablemente no podrían resolver todos los casos de uso, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Sería un producto más complejo por una respuesta menos competitiva a la que tenían antes, ¿no? Después, otro, si se quiere, mito es: no me voy a preocupar para resolver nada, Privacy Sandbox de Google me va a resolver todos los problemas, y antes de que saquen las cookies ya enchufo esto y plug and play y funciona perfecto. A ver, lo decimos siempre, creo que es fundamental que investiguen sobre las soluciones de Google, sobre todo siendo Google quien está generando este cambio mayoritariamente. Me cuesta pensar que una solución resuelva todos los casos de uso de los que hablamos y muchos otros que también hoy funcionan a través de third party cookies. Y por otro lado, creo que digamos, el approach tiene que ser un poco más activo, ¿no? De decir, bueno, ¿qué soluciones me sirven a mí?
y no pensar que con un plug and play voy a resolver un montón de cuestiones que hoy por ahí funcionan unificadamente a través de una sola tecnología, ¿no? Entonces, en resumen, pruébenlo, pero infórmense, pero no crean que es una caja mágica que resuelve todo. Y el último mito, también ya lo mencionamos antes, es, bueno, volvemos a hacer targeting contextual y esa es la principal herramienta de targeting y con eso le resolvemos las necesidades a nuestros anunciantes. A ver, a mí entender el targeting contextual puede ser una herramienta más, una estrategia de targeting que para algunas estrategias y para algunas marcas seguramente es válida, pero no reemplaza un montón de soluciones y de alternativas que hoy tienen las marcas y que hoy exigen las marcas, ¿no? Porque a nivel performance hoy nos exigen poder medir, nos exigen poder utilizar audiencias precisas, poder hacer retargeting, poder tener un montón de herramientas que el targeting contextual no las resuelve. Por ende, no diría no tengan esa solución dentro de su portfolio, pero no creo que esto resuelva al otro caso de uso. ¿Bien? Bueno, ahora sí, yendo un poquito a la parte más específica de esta presentación y pensando un poco en un plan de acción, ¿no? y un roadmap. A mí me pasa que hablo mucho con publishers y muchos, algunos por ahí no se interesaron todavía en la temática, la gran mayoría sí, y muchos recurren a nosotros más allá de comercialmente también en como una suerte de consultoría, ¿no? Y es como, bueno, ¿cómo puedo, qué me recomendás que haga? ¿Qué hago con Privacy Sandbox? ¿Qué hago con mi DMP? ¿Qué hago con el tema de las cookies? Y la realidad es que obviamente es muy difícil hacer una recomendación única porque cada publisher, cada medio, cada compañía está en una instancia diferente, tiene un equipo diferente, tiene un revenue diferente y tiene objetivos diferentes. Pero, así todo, trabajé bastante con mi equipo en armar por lo menos un roadmap que les permita tener en 3 instancias algunos pasos concretos. Mi idea es que estas instancias sean más o menos entre 3 y 6 meses cada una. Si pensamos en 6 meses, son 18 meses desde hoy en adelante, lo cual nos deja cierto margen hacia el supuesto fin de las cookies que creemos que va a ser en mediados de 2023. Digo supuesto porque no hay una fecha exacta todavía. Y desde ya que, bueno, después para profundizar, se pueden contar con nosotros en ir a cada caso puntual y ayudarlos de manera más específica, ¿no? Entonces, la primera etapa, y yo la llamo la etapa de diagnóstico, creo que es en la etapa en la que ya estamos, ¿no? Nosotros empezamos ya en 2020, pero bueno, creo que con este tiempo extra hay un poco más de margen de hacer el diagnóstico correcto. Sería una etapa de 3 a 6 meses, creo que tranquilamente esto puede terminar en principios del año que viene, sabiendo que Q4 es a veces un poco movido. Y la pregunta es, bueno, ¿cuántos de ustedes ya sienten que están en esta etapa de diagnóstico, ¿no? Si no lo están, ya el hecho de que estén escuchando estas charlas es parte del diagnóstico, a mi entender. Y creo que acá es lo interesante es, bueno, sabemos que tenemos un tiempo extra de aproximadamente 18 meses, utilicémoslo para hacer un diagnóstico exhaustivo y real, y no simplemente pensar que no necesitamos responder todas las preguntas que nos van surgiendo, ¿no? Y pensando en preguntas que deberían quizás hacerse, la primera que se me ocurre es, ¿qué productos me generan revenue como publisher, ¿no? Directa o indirectamente hoy, ¿no? Y en ese sentido, siempre lo digo en las reuniones y siempre lo digo en las charlas, es no se olviden que hay gran parte de la pauta que un publisher recibe que está ejecutado del lado de la agencia y que por ahí tiene un montón de herramientas de segmentación, targeting, brand safety, etcétera, del lado de la agencia, que ustedes por ahí no se enteran, ¿no? Porque ustedes pueden ver un banner de Mercado Libre que les llega por Open Web, pero probablemente no sepan si eso es una estrategia de retargeting o es una audiencia específica que construyó el anunciante para servir esta pauta, ¿no? Entonces, no está mal que se lo pregunten y no está mal tampoco que lo pregunten a sus clientes, ¿no? Como que traten de hacer una especie de torta de cómo está compuesto su revenue. No tiene que ser súper específica, pero por lo menos entender cuántas de estas estrategias están siendo utilizadas hoy en su inventario, incluso aunque ustedes no lo sepan, ¿no? Otra pregunta que se me ocurre es, ¿qué volumen de data first party tengo y qué atributos me da esa data, ¿no? Cuando hablo de volumen es, bueno, ¿cuántos usuarios tengo identificados? ¿Que utilizo alguna plataforma que me permita segmentar como un DMP o un CDP? Y por otro lado es, ¿qué sé sobre mis usuarios?
qué sé y qué puedo saber, porque digo, si yo no tengo formulario de registro, si yo no tengo un paywall, si yo no tengo... Hay un montón de datos que no voy a saber. Y si yo soy un sitio de noticias y es medio difícil saber qué intenciones de compra tienen mis usuarios, por ejemplo. Puedo saber qué contenidos les interesan o qué tipo de secciones navegan, pero hay un montón de datos que no voy a saber, ¿no? Entonces creo que es un buen momento para preguntarse qué volumen tengo y qué podría saber yo si realmente trabajara en mi first party data, ¿no? Otra pregunta, y esto obviamente ya lo dije y lo vuelvo a decir, es ¿en qué consisten las soluciones de Google? ¿O en qué consiste esto de Privacy Sandbox? Digo, no le tengan miedo a preguntarle a Google, sobre todo pensando que la mayoría de ustedes seguro trabaja con Google en alguna u otra solución, no le tengan miedo a preguntarle, bueno, vas a hacer este cambio, ¿eso cómo me impacta a mí? ¿Vos qué me vas a ofrecer para reemplazar tal o cual caso de uso? Digo, está bueno que nos lo pregunten a compañías de tecnología como nosotros, sobre todo cuando somos socios y tratamos de ser como muy activos en el partnership y ser, además de un socio comercial, un socio también de consultoría, pero también está bueno ir a la fuente real y preguntárselo, ¿no? Por otro lado, ¿con qué tecnologías trabajo y qué soluciones me brindan? Esto es importante porque seguramente muchos de ustedes usan diferentes tecnologías de segmentación, de ad serving, de formatos de rich media, etc. Y muchas de esas hoy operan gracias a que existen las third party cookies. Entonces está bueno que se planteen, bueno, ¿cuáles son las tecnologías que tengo hoy? ¿Qué soluciones me brindan? ¿Cuán importantes son para mí, ¿no? Y cuánto se podrían ver afectadas con esto, y obviamente se lo pueden preguntar a ellos también, ¿no? Otra pregunta es, que creo medio básica, ¿no? Pero es medio importante que también lo hagan, es, bueno, ¿cómo me voy a ver afectado? Quizás si ya respondieron las anteriores 4 preguntas, es, bueno, ¿cómo me voy a ver afectado yo? Si los productos que me generan revenue dependen de cookies en su mayoría, si las soluciones que utilizo no sabemos muy bien cómo van a funcionar sin third party cookies, si mi volumen de first party data no es muy relevante o no tiene muchos atributos, bueno, seguramente me voy a ver más afectado de lo que pensaba, ¿no? Y por último es cómo constituyo un equipo que me ayude a salir bien parado de esto, ¿no? A surfear esta ola de la que hablábamos o estas olas de las que hablábamos. ¿Bien? Pensando por ahí en acciones más puntuales de esta etapa de diagnóstico, ¿no? que serían unos 3 a 6 meses, por ahí ya deberían haber empezado y podría durar unos 3 a 4 meses más, es informarse, creo que es la primera. Hoy me parece que no hay excusa, hay muchísima información dando vueltas, hay publicaciones, hay webinars, hay eventos, hay papers, y es una temática que, si bien es verdad que por ahí en los últimos 2 o 3 meses bajó un poco la intensidad, sigue habiendo muchísima información, muchísimas compañías que tienen muchas cosas para ofrecer, y creo que es clave estar informado correctamente, ¿no? Y otra cosa que me parece súper importante y lo noto mucho es capacitar al equipo. ¿Qué quiero decir? No está bueno que una sola persona dentro del equipo sea la que sabe sobre este tema y el resto no tenga mucha idea de lo que estamos hablando, porque al final, por empezar, los equipos rotan, ¿no? Y si se te va la persona que sabe del tema, vas a estar un poco complicado. Y por otro lado, cuanto más gente pueda participar de esto, seguramente más ideas y más capacidad de accionar van a tener, ¿no? En tercer lugar, ver un poco tendencias, ¿no? Tendencias globales. Creo que en Latinoamérica, lamentablemente, inevitablemente, siempre estamos un poco mirando lo que pasa afuera, y en general muchas de esas soluciones o esas tendencias después se replican, y hay compañías o publishers fuera de Latinoamérica que han desarrollado ecosistemas de datos súper robustos y que es muy interesante de evaluar. Y obviamente, volviendo también con lo que hablábamos antes, es, bueno, evaluar tecnologías, ¿no? ¿Cuáles son las que tengo, cuáles son las que no tengo, pero me interesaría tener, y en cómo me pueden ayudar tecnológicamente en diferentes casos puntuales que necesito atacar? Bien. Esta etapa de diagnóstico me parece que es muy interesante y muy importante de hacerla, sobre todo teniendo en cuenta este tiempo extra. Yo les diría, no se duerman en ese sentido, aprovechen que hay tiempo y utilícenlo inteligentemente, ¿no? La etapa número 2 yo la llamé testing, sería de 6 a 12 meses dentro de este periodo de unos 18 meses más o menos. Y esta etapa de testing es un poquito más de manos a la obra, ¿no? Ya el diagnóstico lo hicimos, ya entendemos un poco la implicancia que esto tiene para nosotros, ya entendemos qué opciones hay dando vueltas, tanto internacionalmente como localmente. El equipo ya entiende que va a tener que accionar de alguna manera al respecto.
Y ahora creo que es hora de, bueno, ir probando, porque también este tiempo lo que nos permite es poder hacer prueba y error, ¿no? Y no tener que enchufar algo de un día para el otro y ver si funciona sobre la práctica. En ese sentido, también planteando algunas preguntas es, ¿qué es lo que me piden en general mis clientes y cómo se los podría solucionar yo, ¿no? Es decir, ¿cómo me mantengo competitivo entre mis clientes? ¿Cómo sigo siendo atractivo para que pauten en mi sitio y para que puedan hacer o utilizar todas las herramientas de segmentación que siguen utilizando, para medir la performance que ya están midiendo? ¿Cuáles son sus prioridades, ¿no? Me parece que hay un lindo trabajo para hacer entre clientes o agencias y publishers también en ese sentido. Por otro lado, volviendo a la tecnología, bueno, ahora sí, ¿con qué socios tecnológicos creo que me conviene realizar acuerdos, ¿no? Ya evaluamos algunos, ya vimos qué hacen otras compañías, veo qué hacen mis pares también. ¿Con quién creo que necesito asociarme para poder mejorar mi producto y mi oferta y no salir perdiendo en este camino hacia el cookieless? En tercer lugar, y ahí sí, súper manos a la obra, es, bueno, ¿qué pruebas puedo realizar, no? Hoy seguramente tengan ya algunas soluciones tecnológicas que les permiten hacer pruebas, o vayan a contratar o vayan a trabajar con algunos socios que estén dispuestos a hacer tests, y creo que ahí está el espacio de hacer ensayo y error, ¿no? Y exigir también un poco de su lado, es, bueno, pensando en Google, por ejemplo, bueno, ¿cómo hago para probar estas soluciones que me estás comentando que vas a traerme, ¿no? Y por último, bueno, volviendo al tema del equipo, ¿cuento con el equipo correcto? Ahora sí ¿me está faltando algún tipo de perfil que no tengo? ¿Necesito desarrollar un área por ahí más de tecnología comercial que no la tengo armada? ¿Necesito perfiles expertos en data o expertos en tecnología? Depende mucho de cada uno, pero estoy seguro que la gran mayoría tiene alguna falla en algún lado y está bueno hacer ese análisis y ya empezar a buscar ese tipo de perfiles que les están faltando, ¿no? Y yendo a acciones puntuales, esto es bastante, creo, manos a la obra, ¿no? Entonces decíamos, bueno, lead the pack, sean los que lideran la manada, no sean los que están viendo la cuestión pasar y no están haciendo nada. Creo que siempre es importante pertenecer al grupo de los que avanzan y no de los que se quedan esperando. Y además eso los hace más atractivo también para sus clientes, ¿no? Mostrar algún resultado, mostrar acciones, mostrar actividad. Por otro lado, comparen resultados. Y cuando digo comparen resultados, no me refiero solo a comparar entre 2 o 3 estrategias que puedan probar ustedes, sino también comparar con otros, con pares, ¿no? Con sus colegas. A ver, todos sabemos que los publishers en general se conocen casi todos entre sí y hay muchas instancias de puestas en común, como el IAB o eventos particulares. Creo que es un gran momento para comparar y para que al final unas soluciones las soluciones que ustedes estén buscando sean interesantes para todo el ecosistema, ¿no? Y por último, algo que me parece que es súper positivo si lo logran es generar casos de éxito. Qué mejor que poder mostrarle al mercado que realizaron pruebas, que están preparándose, que incluso pudieron quizás ejecutar una campaña sin third party cookies y que yo como anunciante me quedo tranquilo de que voy a poder seguir trabajando en las mismas soluciones que tengo hoy y que son las que necesito a nivel performance, ¿no? Pienso esta etapa terminando como mucho a mediados del año que viene, ¿no? Y digo como mucho porque, bueno, quizás creo que hay oportunidad para hacerlo antes, pero también entiendo que a veces es difícil de meter todas estas cosas en un roadmap. Entonces creo que por ahí, pensando en mediados de 2022, es un buen momento para ya tener no solo el diagnóstico, sino también pruebas más empíricas de lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Y la etapa número 3, yo la llamé kickoff, sería entre los 12 y 18 meses desde el día de hoy, pensando desde mediados de 2022 hasta principios más o menos de 2023. La realidad es que no tenemos hoy una fecha exacta de deprecación de cookies, pero sí creo que todo indica que esto va a ser alrededor de mediados de 2023. Y me parece que si ustedes hicieron el diagnóstico correcto, se asociaron con los socios correctos y tienen ya una idea de cómo quieren encarar su producto ante la desaparición de las cookies, ya es el momento de ir implementando las soluciones y lanzando los productos. En ese sentido, ¿cuáles serían por ahí las 3 acciones principales? Sería, por un lado, definir estas soluciones tecnológicas, ¿no? ¿Cuáles van a ser? ¿Con quién lo voy a hacer?
comercialmente cómo me impacta, necesito hacer algún cambio, ¿no? Cómo se va a implementar, cuánto tiempo de aprendizaje voy a necesitar. Obviamente también comunicarle al mercado, ¿no? Que están trabajando con determinada solución o que van a desarrollar determinado producto nuevo que funciona de tal manera y que reemplaza o mejora casos de uso que hoy ya existen. Y además seguramente les va a pasar que muchas de las soluciones que van a adoptar probablemente también sean muy parecidas a las que usan sus clientes, y eso es fundamental para que haya comunicación y conexión entre la oferta y la demanda, ¿no? Y por último, definir el equipo y los stakeholders involucrados. Lo dije ya varias veces, pero creo que es clave. O sea, sepan que muchas veces para crecer y para crecer exponencialmente se necesita desarrollar nuevas áreas, contratar nuevos tipos de perfiles, tener por ahí owners claros de determinadas cosas. Seguramente muchos ya los tienen y seguramente muchos otros no. Entonces creo que acá ya es el momento de alinear al equipo con las soluciones tecnológicas y con el mercado, ¿no? Bien, bueno, estas fueron las 3 etapas que armamos. Es algo que en general hablamos mucho con los publishers con los que trabajamos. Muchos de ellos ya están incluso en la etapa 2, muchos todavía no llegaron a la primera, pero creo que hay tiempo, y si ese tiempo se usa inteligentemente, seguramente esto se va a transformar en una oportunidad muy interesante para todo el ecosistema. Y me acuerdo que al principio de la presentación les decía, bueno, ¿cuáles son los impactos negativos que puede tener en un publisher no poder ofrecer las mismas soluciones que hoy? Y ahora voy a pensar un poco en impactos positivos, ¿no? El primero es desarrollar el ecosistema de First Party Data. Me parece que, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, es clave entender con qué data contamos, cómo la agrupamos tecnológicamente, cómo la ejecutamos y qué sabemos de nuestros usuarios, qué estrategias podemos construir en torno a eso, ¿no? Y ahora me parece que ya no hay más excusas, es el momento de hacerlo. Por otro lado, incorporar identificadores alternativos creo que es una solución que les va a permitir, además de tener su propio jardín, también conectarse con el resto del ecosistema y saber que hablan un mismo idioma con quienes hoy son sus colegas, sus compradores, sus socios tecnológicos. Y la realidad es que creo que nadie, cuando veíamos el slide de Dani de la Torre de Babel, nadie quiere apuntar a ese escenario, no es positivo para nadie, ni creo que al final dejen más ganadores que los que ya ganan. Entonces, pensar en un idioma en común creo que es algo muy interesante para poder luego desarrollar un montón de soluciones y crecer. Y por último, la adopción de otras soluciones tecnológicas, y esto me gusta decirlo porque creo que, y me gusta haber visto en la encuesta pasada hace un ratito que todos piensan en un mix de soluciones. Nosotros es casi el concepto que venimos empujando desde hace ya más de un año. No creemos que haya un plug and play que resuelva la salida de las cookies por otra solución. Sí creemos que va a haber un stack tecnológico de soluciones que, en base a las necesidades que cada uno tenga, van a tener que adoptar para poder mantenerse competitivos, para mejorar la oferta, para incluso desarrollar ecosistemas de datos mucho más complejos de los que tienen hoy y poder seguir satisfaciendo al final las necesidades de sus clientes, ¿no? Bien, ahora sí, yendo un poquito ya al final de la charla, como les decía hace un rato, yo trabajo mucho, yo y mi equipo, ¿no? Trabajamos, mi equipo y yo, con publishers en toda la región, y la verdad es que hay muchas preguntas que se repiten bastante y que creo que parten desde un lugar súper interesante y que para nosotros es súper positivo poder ser un referente al responderlas. Seguramente surjan otras preguntas y en ese sentido cuenten conmigo y con el resto del equipo para responderlas personalmente. Pero bueno, yo elegí 3, que en realidad muchas vinieron directamente de ustedes y que creo que representan en su gran mayoría las dudas que van surgiendo cuando se empieza a hablar de diferentes soluciones para reemplazar o para tratar de solucionar el tema de cookies. La primera es, ¿hay alguna diferencia entre implementar una solución cookies ahora o un mes antes del deadline? Yo dividí un poco la respuesta en 2 partes, una parte por ahí más técnica y otra parte más, si se quiere, estratégica, ¿no?
En lo que respecta a lo técnico, como decimos siempre, tener una solución cookieless te permite mantener un montón de casos de uso que hoy se ejecutan a través de cookies. Para esto, creemos que una buena analogía es la de tener un idioma en común con el resto del ecosistema. Y el ecosistema me refiero a marcas, agencias, publishers, plataformas tecnológicas, etc. Que al final lo que va a permitir es identificar a un mismo usuario en diferentes sitios y en diferentes instancias de su journey digital. Las soluciones de ID alternativo, por ejemplo, como IDX, lo que hacen muy a grandes rasgos es asignar un ID aleatorio a un usuario individual en base a algún dato determinístico o probabilístico de su navegación web, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Para que esto sea escalable luego en una pauta o en compra programática o en algún tipo de transacción, esto tiene que tener algún volumen significante, ¿no? De nada les va a servir tener 5 usuarios identificados con IDX o con cualquier otro ID alternativo, porque después eso no va a poder ser ejecutable. Entonces, y el volumen sigue siendo bastante importante a la hora de pautar y a la hora de generar impacto en medios. Entonces, técnicamente yo siempre recomendaría tenerlo el mayor tiempo posible, no solo para ganar volumen, sino también para ganar aprendizaje, ¿no? Y después, pensando un poco más en lo estratégico, me parece que la industria digital es una industria donde los que suelen destacarse son los que se muestran a la vanguardia y los que se muestran innovadores, los que muestran soluciones nuevas. Esperar 18 meses para traer una solución que seguramente va a empezar a cobrar cada vez más nombre en el año que viene o en los meses que vienen, no me parece una gran idea a nivel estratégico, me parece que muestra un poco de abandono y no tanto de hands-on. Creo que siempre va a ser mejor estar del lado de los que lideran el camino y no de los que se suben al tren a último momento, ¿no? La siguiente pregunta que elegimos es, ¿para qué necesito un ID alternativo si yo puedo segmentar campañas con mis audiencias first party y no depender de third party cookies? Esto lo hemos hablado bastante, lo habló Dani, lo leí yo también hace un rato en la presentación. A ver, creo que acá hay dos cuestiones. La primera es, no es lo mismo first party data que third party data, y no es lo mismo first party cookie que third party cookie. Entonces, cuando hablamos de data, estamos hablando de algo por ahí más conceptual que refiere a quién es el dueño de esa data, quién recolectó esa data. Si la data viene de una interacción de un usuario en su sitio, puede decirse que es la first party data de ese sitio, mientras que si la data viene de otro lado, de un tercero, sería third party data. Y cuando hablamos de cookies, estamos hablando puntualmente de la tecnología que permite ejecutar diferentes productos o casos de uso, siendo la first party cookie, como ya comentaba Dani en el pasado, propias de cada dominio, y las third party cookies propias de dominios externos. Entonces, claramente contar con first party data y poder accionarla es fundamental y va a ser cada vez más fundamental. Lo dije hace un rato, es una de las oportunidades que tienen de crecimiento exponencial, me parece, los publishers de acá a algunos meses. ¿Van a poder utilizar first party data para correr, por ejemplo, campañas en App Server? Sí, van a poder hacerlo. Ahora bien, me parece que hay un par de limitantes importantes. Primero es el volumen de esta data, ¿no? ¿Es suficiente para satisfacer los volúmenes que les piden los clientes? ¿Los atributos que ustedes tienen son suficientes para todos los casos de uso que tienen los clientes? Si un cliente quiere correr una campaña de retargeting, ¿cómo lo hace con first party data? No lo podría hacer, ¿no? Entonces, bueno, digo, la respuesta yo diría es sí, es importante el desarrollo de first party data, pero no es suficiente ni es un reemplazo a lo que hacen hoy a través de third party cookies. Bien. Y la última pregunta, me lo preguntan muchísimo y creo que por ahí también es bueno aclararlo. Cuando hablamos de un ID compartido o de IDX por todo el ecosistema, ¿eso quiere decir que voy a compartir la data de mis usuarios con otros medios o con los clientes? No. La respuesta rápida es no, y les explico por qué. En realidad, cualquier solución de ID alternativo, pensando por ejemplo en IDX de nuestro lado, está pensado como una forma de identificar usuarios individuales en base a diferentes variables y poder asignar un ID a un usuario que navega nuestro sitio o nuestro dominio. Lo que ustedes comparten con el ecosistema, en este caso, es el idioma por el cual se identifican estos usuarios. Pero no están compartiendo la data en sí, y la realidad es que luego
queda muy de la mano de ustedes en decir, bueno, qué data tengo, qué puedo hacer relevante para mis clientes y de qué manera se la quiero compartir y a quién se la quiero compartir. Eso sigue siendo voluntario y me parece que es ahí donde está el intercambio interesante de tener una solución de, si se quiere, idioma en común, ¿no? Si todos hablamos el mismo idioma y después nos ponemos en contacto, podemos elegir qué cosas nos decimos, cómo las compartimos y a quiénes, ¿no? Entonces, que quede claro, la solución de ID es simplemente el idioma y después qué se hace con ese idioma está en manos de cada uno. Bien. Bueno, esta es la última pregunta y el final de la sesión de Publishers. Primero, agradecer a todos y a todas los que se sumaron. Sé que fueron un montón y la verdad es que es muy gratificante saber que a pesar de que la modalidad virtual es un poco incómoda, siguen estando interesados en compartir estos espacios con nosotros. Creo que por suerte ya hay algunas oportunidades de vernos cara a cara cada vez más frecuentes y esperamos que eso vuelva a la normalidad pronto, pero bueno, es difícil de saber cuándo. Como individualmente y como compañía, creo que lo que espero es que las charlas les hayan servido para resolver dudas y sobre todo para hacerse preguntas, ¿no? Creo que es un buen momento para hacerse preguntas y después ver de qué manera las respondemos y qué nos dejan esas respuestas a nivel acciones, ¿no? De nuestro lado, creo que estamos convencidos en remarcar que esta es una oportunidad muy grande de crecimiento para la industria, para los publishers, para las marcas, para todos, pero que el crecimiento tiene que ir aparejado en dar los pasos correctos y elegir los momentos correctos para accionar. Entonces, en ese sentido, espero que puntualmente este roadmap para publishers les sirva para organizar un poco las acciones que quieran tomar de acá a unos meses. Cuenten conmigo y con todo el equipo de Retargetly para ayudarlos y asistirlos para hacerlo de la mejor manera. Y desde ya, si tienen dudas o quieren profundizar sobre algún tema, pueden escribirnos tanto a mi mail directo o como a cualquiera de nosotros y intentaremos ayudarlos a responder todo lo que haya surgido, que ojalá sean muchas preguntas en base a estas charlas. Bueno, muchas gracias y los esperamos pronto en la nueva sesión de Future Data Ecosystems. Hasta luego.